Buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias, gracias por la asistencia. Pues damos la cordial bienvenida para esta participación el día de hoy, lo que es el panel 2. En el panel 2 que tenemos aquí el desarrollo del panel, los retos de la formación indígena a distancia desde la familia. Buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias aquí a los asistentes, a nuestros queridos ponentes que muy amablemente nos van a compartir sus experiencias y esperamos que sea un momento de mucha colaboración, de compartir estas experiencias y sobre todo de mucho análisis y de mucha construcción hacia este enfoque de lo que es el tema de los retos de la formación indígena a distancia desde la familia. Bueno, pues vamos a dar comienzo hacia estas participaciones y comenzaré con algunas lecturas de semblanza para que podamos conocer más a los ponentes. Y vamos a comenzar con la doctora Roselia Vázquez Zárate, que es una profesora investigadora educativa en educación básica y superior. Su trabajo se ha centrado en la formación docente, prácticas y vida comunitaria en educación indígena en Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Es doctora en educación y estudios regionales, maestra en estudios culturales y licenciada en educación indígena por la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco de la Ciudad de México. Ha impulsado y colaborado en diversas iniciativas comunitarias en pro del fortalecimiento de las lenguas en riesgo de desaparición y procesos educativos comunitarios. Actualmente colabora en las universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en la licenciatura, formación docente en educación básica, patrimonio histórico y cultural, sede Tecash, Yucatán. Muchas gracias, doctora Roselia, gracias por acompañarnos y pues les brindamos unos fuertes aplausos también. Muchas gracias, doctora. Continuaré con el maestro Edgar Federico Pérez Martínez, quien es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con la maestría en Educación y Diversidad, con especialidad en Educación en Contextos Interculturales, de la Universidad Pedagógica Nacional. Es candidato a doctor en docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación de Chiapas. Ha realizado diferentes proyectos de investigación como son competencia comunicativa desde el contexto bilingüe, construyendo comunidades de aprendizajes bilingües e interculturales, prácticas sociales del lenguaje para la elaboración de programas de estudios de la lengua tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal, de educación primaria indígena en Chiapas, para la Secretaría de Educación de Chiapas y la Organización de Estados Americanos. Y Batsi, Bolbol, Tajimol Caín, pelota ancestral del juego del sol, revitalización del juego ceremonial de pelota maya para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pertenece al cuerpo académico Estudios de Género e Interculturalidad de la Universidad Intercultural de Chiapas. Tiene más de 12 artículos en revistas indexadas y capítulos de libros. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias, maestro Edgar. Muchas gracias por asistir a este panel y les damos sus calurosos aplausos también. Gracias. Y por último, daremos lectura de la semblanza de la maestra Dalila López Almorán, que es licenciada en Pedagogía por la UNAM. Tiene una especialidad en Política y Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y concluyó la maestría en Educación y Tutoría en la Universidad del Valle de México. Ha desempeñado varios cargos públicos como directora de Innovación para la Mejora Educativa del Estado de Nayarit. Es directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, directora general de Educación Básica y directora para la Equidad Educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato y coordinadora de atención a grupos en situación de vulnerabilidad en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.
es asesora académica nacional de la posprimaria en el Consejo Nacional del Fomento Educativo. Actualmente se desempeña como docente investigador en el Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Nayarit. Pues muchas gracias, doctora Lilia Dalila. Y le damos sus calurosos aplausos también. Gracias por la asistencia en este panel. Y bueno, tendremos 15 minutos de exposición. Comenzaré con la doctora Roselia y posteriormente, culminando las 3 participaciones de nuestros ponentes, daremos alguna lectura de algunas preguntas. Entonces, comenzaremos con la doctora Roselia y comenzamos, doctora, por favor. Muchas gracias. Abuena Guipuque, mi pimayeli, Lialoslia, Tixpaleicólogua Roselia Vázquez, Illan Insomel, Lijualaspala. Les saludo en lengua chontal del estado de Oaxaca. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes en esta tarde, poder compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido justamente pues como ustedes saben, como hemos estado viviendo, ¿no? La pandemia que nos vino a revolucionar y a decir, ¿no? A revalorar muchos sentidos, ¿no? Incluso hasta a nivel espiritual, ¿no? Los sentidos de la educación, sobre todo a nosotros los profesores, ¿no? De cómo repensar ya la educación desde otras posibilidades educativas. Incluso ya desde hace unos años hemos venido haciendo la reflexión de la importancia pues de los saberes comunitarios, ¿no? Como un eje transversal dentro de la educación, sobre todo en las comunidades, pues más, en comunidades indígenas sobre todo, y sobre todo las comunidades más alejadas, ¿no? Donde todavía no hay este acceso, digamos, al internet o a estas cuestiones, el acceso sobre todo también al contar con computadoras, ¿no? Entonces, como los saberes comunitarios pues tienen que ser un eje transversal, pero además la familia juega un papel fundamental, la comunidad, los abuelos, las abuelas juegan un papel fundamental dentro de este reconocimiento, del mantener estos saberes y sobre todo del poder revalorarlos, ¿no? En ese sentido, reconocer en principio que México pues es un país con una gran diversidad cultural y lingüística. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pues reconoce 69 lenguas originarias y sobre todo en la parte sur-sureste es donde se concentra un mayor número de lenguas, como es el caso del estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas, y en el caso particular de Oaxaca, de donde yo soy originaria y de donde justamente voy a estar compartiendo la experiencia. Oaxaca es un estado que actualmente cuenta ya con 17 lenguas originarias, el último fue el tacuate que se incorpora dentro digamos, dentro de la Constitución como una lengua reconocida, y entre ellos está pues el mixteco también, el zoque, el chatino, el chinanteco, el zapoteco, el mije, y el guave o icots también, y entre ellos pues está la lengua chontal también, de donde yo soy originaria, ¿no? Entonces pues es un estado son estados con una gran diversidad cultural, pero sobre todo también por la geografía, ¿no? Una geografía montañosa, de sierra, ¿no? Entonces, como esto también pues hace que las comunidades estén alejadas, ¿no? De estos otros espacios, ¿no? Y en ese sentido, esta experiencia que justamente yo les voy a compartir se teje desde el estado de Oaxaca, sobre todo en la comunidad chontal y en la comunidad zapoteca, desde educación primaria indígena y particularmente con estudiantes de tercer grado, ¿no? Y sobre todo desde cuando fue lo de la pandemia y la pregunta fue cómo podemos seguir garantizando el acceso a la educación a nuestros niños sin que nosotros estemos presentes, ¿no? Y entonces, a partir de esta pregunta, de esta reorganización que nos hicimos ahí en el colectivo docente y otros profesores, fue pues bueno, vamos sobre todo a
poner en el centro de este proceso, pues los saberes comunitarios, ¿no? Reconociendo a los saberes comunitarios, pues estos saberes que son socialmente compartidos, que son transmitidos básicamente desde la observación, desde la práctica, desde la comunicación oral, ¿no? Además de ser intergeneracional, de los abuelos a los padres, de los padres a los niños, ¿no? Y que a partir de ello, pues hacen todo, pues una cosmovisión, tiene que ver con técnicas, con prácticas, ¿no? Y desde ahí incluso nosotros nos planteamos pues hacer toda pensar que la familia tendría que jugar un papel fundamental, incluso un cuestionamiento que se ha hecho siempre en la educación es por qué la escuela sigue desvinculada de la comunidad, ¿no? Porque dónde fue el proceso en que hubo esta desvinculación con la comunidad y sin embargo con la pandemia nos viene a decir, ¿saben qué? No, la familia juega un papel fundamental dentro de estos procesos de aprendizaje y es a partir incluso de la familia, de la comunidad, que debemos generar nuestra planeación, nuestros contenidos, nuestras adecuaciones curriculares, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en ese tiempo, sobre todo, dijimos, bueno, vamos a identificar en principio de lo que hemos venido trabajando en años anteriores, cuáles son esos saberes que están presentes en la comunidad, ¿no? Como son digamos, el sistema milpa, ¿no? La siembra y cosecha, los rituales, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? La lengua en sí. Entonces, pues a partir de ello hicimos las adecuaciones curriculares, incluso aquí presento algunas actividades que nosotros nos atrevíamos a hacer con nuestros niños, ¿no? Una de las actividades, aquí les leo brevemente, es como o dibuja una milpa y escribe las partes de la milpa, ¿no? Ayudar a tus papás en las actividades del campo, disfrutar y agradecer la comida que prepara tu mamá, por ejemplo, platicar con los abuelos, que era una actividad fundamental, y también esto de pregunta a tus papás sobre los animales que se alimentan de la cosecha y dibújalos, ¿no? Entonces, cómo a partir de esas actividades, pues ubicaban al niño en una relación pues más directa con la mamá, con los papás, con los abuelos, que justamente también el sentido era de poder tener, digamos, un acercamiento, como seguir favoreciendo esos valores también de unidad y sobre todo porque con la pandemia y con todas las situaciones que se suscitaron o que se siguen suscitando, pues yo creo que la familia juega un papel fundamental en el sentido de fortalecer esos lazos y esos conocimientos y sobre todo darle el mejor y el mayor acompañamiento posible pues a los niños, ¿no? Por ello mismo se implementaron estas actividades, incluso aquí también presento algunas actividades que era, por ejemplo, identificar los siguientes animales que se alimentan de la cosecha, anota sus nombres y hay que colorearlos, ¿no? Incluso pues tuvimos que identificar cuáles eran esos animalitos que vivían ahí en esa región, en ese contexto, y los pusimos por ahí que el gusano y además quienes se alimentan de la milpa, ¿no? Que en este caso en Oaxaca, que pues hay presencia de los chapulines, del tejón, de la ardilla, ¿no? Del zanate, de tlacuache, ¿no? Por ejemplo, y en esta otra actividad que al ser el chapulín, por ejemplo, parte del sistema milpa, pero que además es parte de la gastronomía oaxaqueña, era, por ejemplo, identificar cuáles son los colores de los diferentes chapulines, ¿no? Por ejemplo, y entonces era ahí colorear también los chapulines y crear una pequeña historia. Con estas actividades quiero comentar importante que es a partir de esto es correlacionar con las otras asignaturas, ¿no? No es partir de las asignaturas que están, como está el plan de programa, el plan de estudios, sino más bien adecuarlos al contexto, generar estos materiales o estas actividades didácticas, pero que además que se pudieran correlacionar con geografía, que se pudieran correlacionar con artística, con matemática o en este caso particular con ciencias naturales, ¿no? Que es el conocimiento del medio. Entonces, como esto, a partir de una actividad muy sencilla que tiene que ver con identificar los animales que se alimentan de la milpa, cómo podemos hacer esta correlación, pero además también este acercamiento de la transmisión de los conocimientos con la familia, ¿no? Y bueno, también impulsamos algunas actividades que tenía justamente con estas habilidades de desarrollo
habilidades comunicativas, ¿no? El poder, le nombramos nosotros narrar, escuchar y escribir las historias de las abuelas, ¿no? Incluso les dijimos en su momento, pues, busquen algunas fotografías de las abuelas y mostrar y también cómo, a partir de esta relación, pues cómo valorar también y cómo entablar principalmente este diálogo intergeneracional que actualmente se ha desvinculado un poco, ¿no? Algunos materiales, por ejemplo, aquí podemos ver algunas evidencias que ellos enviaban, porque también en algún momento utilizamos lo que fue WhatsApp, aunque las comunidades están alejadas, el teléfono, digamos, y el WhatsApp sí está muy presente dentro de las localidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en una de los dibujos, que era justamente saber cómo se llamaban los cerros, por ejemplo, los rayos, e incluso ponerlos en la lengua, ¿no? Otra de las actividades era también hacer como pequeños videitos que si se podía con las abuelas, y aquí les presento también. Bueno, entonces este era como una de las actividades también que no solamente era dentro de la comunidad esa relación con la familia, sino con la abuela, pero también poder seguir preservando la lengua o seguir enseñándola, en este caso, parte de la abuela a su nieta, pero que además nosotros dentro de lo que, digamos, exige la escuela o los planes de estudios es cómo podemos correlacionar también lo que tiene que ser con las habilidades lingüísticas, lo que tiene que ver en el caso particular de educación indígena, que hay una materia que se llama así lengua indígena. Entonces, como también nosotros a partir de estas estrategias de comunidad las podemos también en algún momento argumentar y hacer la adecuación curricular correspondiente, ¿no? Algunos cantitos que, por ejemplo, también tuvimos que socializar, que tiene que ver con la milpa, por ejemplo, de ese mismo tema que nosotros hicimos del sistema milpa, en particular cómo tuvimos que crear, o ellos mismos crearon también sus propios materiales didácticos, ¿no? Entonces, justamente la pandemia, sobre todo en contextos indígenas y sobre todo la formación, ¿no? De sobre todo de cómo se forma, ¿no? El sujeto en estos contextos desde una colectividad, ¿no? En donde desde una identidad, sobre todo una identidad colectiva, una identidad cultural, una identidad lingüística, ¿no? Pero que además se forma también dentro de estas habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades lingüísticas y habilidades sociales también, ¿no? A partir de su contexto. Entonces, pues esto es un poco la participación y la experiencia. Muchas gracias, doctora Roselia. Gracias por su experiencia también y por compartir algunas estrategias que usted ha diseñado con esta necesidad, ¿verdad? Y sobre todo enfocado a estos retos de la formación indígena y a distancia, y la importancia también que tiene la familia, ¿no? Que es indispensable en este momento y siempre lo ha sido, ¿verdad? Y bueno, continuamos entonces con la maestra Lilia Dalila, por favor, para que nos comente acerca de este tema. Sí, muchas gracias, doctora Nayeli. Pues lo que voy a presentarles, me encantó lo que presentó la maestra, son más bien una serie de generalizaciones y reflexiones derivadas de el reto que implicó hacer llegar la educación a los alumnos y sus familias en este contexto de pandemia. Entiendo que ya están viendo la presentación, ¿verdad? Ok. Pues a ver, son 4 aspectos los que quiero presentarles. El primero
es un poco de contexto para entender el reto educativo que tuvimos durante la pandemia para hacer llegar la educación a las familias y los alumnos que asisten a las escuelas de educación indígena y educación multigrado aquí en mi estado Nayarit. Después les quisiera comentar muy brevemente cuál fue la estrategia que usamos para enfrentar este reto. Y sobre todo quisiera centrarme en las lecciones y reflexiones que nos dejó este proceso y en los retos para el presente y el futuro de la educación, ¿no? Con o sin pandemia tenemos retos importantes derivados de esta circunstancia que acabamos de pasar. Entonces, como les decía, un poco de contexto. Una vez que se generó la estrategia Aprende en Casa, donde básicamente era la televisión el medio a través del cual se planteaba hacer llegar los contenidos a las familias, con la información empírica que teníamos, nos dimos cuenta que esa estrategia no era posible aplicarla en la totalidad de nuestras escuelas. Nos dimos a la tarea de hacer de manera emergente, como muchas de las cosas que hicimos durante esa época, que eran respuestas prontas, indagar con los maestros y con los distintos medios de información que teníamos, INEGI, incluso el Instituto Nacional Electoral, cuál era la cobertura que teníamos. Nuestro estado Nayarit es el mapa que ven ustedes en café, la mayor parte, y otra parte que se ve en verde más fuerte. Y quiero decirles que el dato que tenemos es, lo café no contaba con señal de televisión, ¿no? Aunque sí contaban con televisiones, porque ustedes pueden ver la última columna de esa imagen estadística que tenemos, la antepenúltima, perdón, que se ve en verdecito, sí contaban con televisión, pues sabemos que había habido un proceso gubernamental de entrega de televisiones a partir de el cambio de la señal digital, pero no había señal, o por lo menos no había la señal a través de la cual se transmitía la televisión. Incluso descubrimos que tampoco la señal llegaba en comunidades urbanas y semiurbanas, donde por distintas razones de lo que en algún momento nos explicaban eran las sombras tecnológicas derivadas de los cerros. Nayarit está atravesado completamente por la Sierra Madre Occidental, entonces pues no había señal. Y resulta que esta situación ocurría mientras que somos un estado donde el 43% de nuestras escuelas son multigrado en general, y en algunos de nuestros municipios donde se ubica particularmente las poblaciones indígenas, este porcentaje es de más del 90%. Bajo esa circunstancia había que pensar una estrategia, y hicimos lo que muchos tuvimos que hacer, que es generar, en nuestro caso, dos opciones más que operaban en algunos momentos separadas y en otros momentos combinadas, aunque la idea es que operaran combinadas, que fue la generación de cuadernillos y el establecimiento de la radio como un sistema de información, ¿no? Sobre todo en la zona norte y en los municipios de población indígena, la radio sigue siendo un medio importante de comunicación. A través de distintas alianzas con la Universidad Autónoma del Estado y con la Voz de los Cuatro Pueblos, que accedieron a hacer una réplica de los programas que se producían en la radio oficial, pudimos llegar a esos alumnos que, si no hubiera sido por eso, hubieran tenido nula comunicación, porque el asunto era, todos nosotros lo vivimos, pero lo digo con vehemencia, ahora que estamos en el tiempo, sabíamos que teníamos un reto muy fuerte de comunicación, porque teníamos que hacerle llegar información a nuestros alumnos y estaba impedida la movilización
y solo era a través de la movilización que uno puede hacer llegar mensajes o indicaciones educativas a estas comunidades. Entonces fue una combinación de cuadernillos y radio. En el caso de educación indígena, se hizo el esfuerzo de transmitir en lengua la programación y fueron los propios maestros los que lo produjeron. Creo que de aquí sale la primera lección que tomamos y que fue, yo diría, bastante gratificante, y es que esta experiencia se convirtió en un proceso de formación importante para nuestros maestros respecto a el diseño, la transmisión, la producción y la locución en radio de programas educativos. No es el tema ahorita, pero es bastante interesante, incluso da para una investigación importante, ir viendo cómo fue modificándose el formato de, voy a decirlo así entre comillas, de impartición de clase durante el proceso, ¿no? Al principio era la transmisión literal de una clase y poco a poco los maestros fueron dándose cuenta que hacerlo a través del radio implicaba, pues tal cual, modificar el formato de comunicación. Esta foto que para mí es muy significativa y continuamente recurro a ella, refleja un poco de lo que ocurría con las familias. Ustedes pueden ver ahí, la radio está al centro de las señoras. Se reunían las madres de familia con sus respectivos hijos, voy a decir así, para darse valor y poder apoyar a sus hijos y tratar de irlos ayudando en esta actividad. Lo que decidimos es que la radio iba a dar orientaciones sobre cómo ir atendiendo los retos cognitivos que se proponían a través de los cuadernillos, más que una clase, insisto, no se daban clases, sino se daban orientaciones para que pistas, así decíamos, para que los alumnos puedan ir enfrentando estos retos de comprensión de las distintas temáticas, acompañados de sus madres de familia. Entonces, y de ahí derivan reflexiones importantes, son muchas por el tiempo. Yo elegí 3 que creo que tienen que ver más con el tema que ocupa el Congreso, pero también que son muy importantes porque obligan a repensar nuestros formatos de escuela, nuestros formatos de relación educativa, nuestros formatos generales de educación. Y la primera reflexión o lección que comparto con ustedes es que desde el derecho a la educación y ante la búsqueda de una educación basada en la diversidad, la generalización de estrategias de educación a distancia para la mayoría, como fue el trabajo a través de la televisión, no son suficientes para garantizar el ejercicio de dicho derecho. Y durante la pandemia fue el asunto de la adaptabilidad, este criterio, digamos, de valoración del derecho a la educación, que adquirió una importancia inusitada, porque no era solamente cubrir o la cobertura, sino que la estrategia que se generara fuera pertinente, no para una condición general tampoco, sino para muchas condiciones de trabajo, algunas que incluso rebasaban las clasificaciones comunes o las categorías comunes que tenemos para agrupar a nuestras poblaciones, ¿verdad? No eran solo los pobres, voy a decirlo así, por ejemplo, los que no contaban con una familia que los apoyara en el trabajo de estudio en casa, sino también en otros niveles socioeconómicos ocurría esto. Digo, solo por dar un ejemplo. Y dentro de la población indígena también había distintas circunstancias, ¿no? Desde aquellas familias como las de la fotografía, donde por lo menos el acompañamiento a los hijos era un hecho importante, como también familias que aprovecharon el aislamiento para incorporar plenamente a los alumnos a el trabajo y la vida económica. Entonces,
ante esa enorme diversidad de realidades, pensar políticas educativas a partir de procesos de homogeneización y generalización no necesariamente resulta, digamos, bueno para el derecho a la educación. La otra reflexión, que creo es de las más sentidas ahora que tenemos un congreso que se ocupa de la familia, es que no se trata, ni se trataba, ni se debe tratar en el futuro de convertir el hogar y la familia en escuela. No era eso lo que necesitábamos, ¿no? Sino de continuar el desarrollo educativo de los alumnos, como el ejemplo que nos presenta Roselia. Sin embargo, el formato que teníamos era el de la fragmentación, la división por grados, que era este formato escolarizante, ¿no? El otro aspecto, ya porque quiero llegar pronto a decirles los retos, es que a pesar de que el desarrollo de la autonomía para aprender existe como propósito desde hace mucho tiempo en nuestros programas de estudio, las actividades dirigidas a los alumnos no siempre estaban encaminadas a ello, ¿no? Había actividades, sí, pero actividades para cumplir el tiempo, para estar abordando contenidos, pero no bajo un formato de desarrollo de habilidades de autonomía, que era lo que la circunstancia necesitaba. Y paso a los retos, tratando de ser breve. Y el primer reto, me voy a referir a los retos pedagógicos, ¿no? Hay muchos retos derivados de la pandemia, pero me quiero centrar en los pedagógicos. Y el primero es que para ampliar las oportunidades educativas es necesario pensar desescolarizadamente. Este formato donde la habilidad o el aprendizaje depende solo de una persona y no del desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo o del desarrollo de habilidades en las familias o las madres de familia para aprender, no para que supieran, sino para aprender y entonces pudieran ser mejores acompañantes de sus hijos, nos lleva a prescindir del formato actual de escuela que tenemos, que es centralizado, digamos, el conocimiento en el maestro, quien es el proveedor de él hacia los alumnos. El otro aspecto que debemos dejar, si queremos de verdad avanzar, es dejar de administrar contenidos y centrarnos en desarrollar estrategias para acercarse a ellos. La escuela aún todavía sigue anhelando, queriendo ser la administradora de los contenidos y todavía centralmente decimos qué contenidos son estratégicos y no, y en vez de centrarnos en este desarrollo de habilidades. Y el otro es eliminar la dosificación administrativa de los tiempos de aprendizaje. Este es un aspecto que también necesitamos liberarnos de él para que la vida cotidiana de las familias pueda ser más cercana a la vida escolar. El otro, solo menciono los otros tres, es que debemos centrarnos más en lograr el perfil de egreso y no en cumplir el programa. El perfil de egreso es consistente con muchas de las actividades que pueden desarrollar los maestros y sus estudiantes para abrir espacio a la diversidad, pero necesitamos liberarnos de la dosificación y la imposición de secuencias de aprendizaje y de tiempos y de fragmentación. El otro reto es que el acceso a la tecnología es un asunto que debe resolverse, pero que no servirá de mucho si no implica también acceso a la información y sobre todo un proceso de intercambio escolares donde interactúen estos conocimientos, aunque haya tecnología, seguiremos dependiendo, ¿no? Y finalmente, con esto termino, es que yo creo firmemente que el enfoque multigrado como enfoque, no como circunstancia operativa de las escuelas, sino como enfoque, da la posibilidad de pensar estrategias educativas más acordes a la educación en familia, ¿no? Las familias viven con hijos multigrado y les mandábamos actividades por grado que hacían
con todo respeto digo, que las madres enloquecieran al tratar de atender todas estas circunstancias. No quiero terminar, maestros, sin de verdad, bueno, darle las gracias a CRESUR inicialmente y a la red de inclusión, pero sobre todo a los maestros que se tuvieron que enfrentar durante esta pandemia a la inequidad en la que vive nuestro México y que tuvieron incluso que arriesgar su condición de salud para poder hacer llegar a los alumnos cuadernillos, instrucciones o momentos pequeños de asesoría a ellos y a sus padres para que el derecho a la educación se cumpliera. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias, doctora, por esta participación, y sí, es una reflexión muy importante que yo creo que todos nosotros hemos experimentado también. Y bueno, vamos a continuar con la participación del maestro Edgar Federico Pérez Martínez. Adelante, maestro. Lecoy Chilactic, Bocolabalik, Muchotic las Pasic de Congreso y un Educación Bocolabalik, Chanuntas Vanegetic y un Tacresur, y Chospato y Liga Bontonic. Muchas gracias, compañeros, compañeras que realizaron este Congreso de Educación Inclusiva. Gracias, compañeras, maestras, maestros, investigadores de CRESUR. Les mando un cordial saludo. Y bueno, pues creo que ya las dos maestras, doctoras que me antecedieron, han puntualizado de una manera muy importante estos retos de la educación inclusiva, estos retos de la formación a distancia, que bueno, prácticamente nos ha impuesto lamentablemente esta pandemia, ¿no? Del COVID-19. Y bueno, pues me ha parecido bien interesante las estrategias que se han buscado, por ejemplo, en educación básica, pero efectivamente la problemática no solo es generalizada, es una problemática nacional, sino que también visibiliza o da la posibilidad de visibilizar las grandes brechas que tenemos en el sistema educativo nacional, con los diferentes sistemas y subsistemas de educación y de atención a las poblaciones indígenas, ¿no? Quiero partir de ello y bueno, pues mi tema sí sería más generalizado en tanto estos factores, estas limitantes y brechas que independientemente de la pandemia, bueno, se agudizaron, nos deja entrever pues la complejidad y el entramado de problemáticas que tiene la educación como sistema educativo y sobre todo dirigido a las poblaciones indígenas desde el desarrollo de las diferentes políticas públicas, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación. No sé si ya se ve. ¿Aún no, maestro? Aquí ya me aparece compartido. ¿Todavía no? No, no se ve la pantalla, se ve. Ajá. ¿No, verdad? No, maestro, no se ve la pantalla. A ver, permítame tantito. Sí. Es que tengo lenta la red acá. Listo, maestro, ya está. Ya está. Muy bien. Entonces, me parece que ya las compañeras pues han estado señalando pues las diferentes problemáticas que tenemos en el país. No sé si ahí se ve la siguiente diapositiva.
parto de estos antecedentes y efectivamente la composición pluricultural y plurilingüe de nuestro país, con 364 variantes lingüísticas provenientes de 68 agrupaciones, ¿no? Actualmente el INALI ha venido actualizando los datos en relación a la cantidad de lenguas que se hablan en Chiapas. Registra la presencia de 14 lenguas originarias, diferentes entre el celtal, tzotzil, chol, tojolabal, mam, zoque, lacandón, jacalteco, chuj, canjobal, acateco, teco, y bueno, pues más el español, ¿no? Entonces tenemos esa composición pluricultural y bueno, pues evidentemente que la población estimada en el estado de hablante de lenguas indígenas, pues ha crecido, ¿no? Según los registros del INEGI, pues pasando, digamos, de datos que se registraban hace una década de 1.835.102 personas, ¿no? Bueno, que según el INEGI registra como hablantes de una lengua indígena o población indígena, ¿no? Y esto representa el 28.2% del total de la población de 5.5 millones que hay, digamos, en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, sí tenemos un incremento de más de 1 millón de personas hablantes de la lengua indígena y ocupamos el segundo lugar como entidad federativa con el mayor porcentaje de población de 3 años hablantes de la lengua indígena. Ya bien veíamos con la compañera, efectivamente Oaxaca ocupa el primer lugar, nosotros el segundo y Yucatán el tercero, ¿no? A lo largo del país, pues tenemos la presencia pues de diferentes pueblos originarios, diferentes lenguas. Y bueno, pues en Chiapas, la población, digamos, en edad escolarizada de 0 a 24 años, pues prácticamente podemos decir que, bueno, pues es amplia, pero que también está vinculada no solo a la posibilidad de que esa cantidad de población pueda ser atendida en los diferentes planteles y niveles educativos, sino que a su vez registra, digamos, como índices de pobreza de los 118 municipios, y estamos tomando un dato de 2015, pues casi el bueno, los 72 municipios, pues registraron tasas de pobreza superiores al 80%, y bueno, pues estamos diciendo que pues en estos municipios residen 81.2% de personas o de la población indígena de 0 a 24 años que están, digamos, en edad escolarizada. Em, sí tenemos una cantidad interesante de centros escolares que eh, pues las mismas estadísticas, diagnósticos, estudios registran como de atención a la población indígena, aunque hay insuficiencia de centros escolares, ¿no? Y efectivamente también tenemos la mayor cantidad de centros educativos bilingües interculturales, podemos decir que el 80% es multigrado. Entonces, vamos a tener ahí diferentes cantidades, diferentes porcentajes en cuanto a las instituciones que atienden hablantes de lengua indígena o que al menos, pues en el ciclo escolar 2017-2018 se registró alguna persona hablante de la lengua indígena. Y bueno, pues estamos hablando de 292 centros escolares de educación inicial, preescolar, de preescolar a primaria, y 992 planteles de educación media superior, etcétera, ¿no? Tenemos, digamos, ahí como una serie de datos, muchas veces también no plenamente precisos, pero a su vez estamos viendo la cantidad de población indígena, estamos viendo la cantidad de centros escolares o de centros educativos que atienden a la población indígena y se presenta la brecha digital, decíamos, otro factor de desigualdad, bueno, en donde pues también, o sea, tenemos muy pocas primarias indígenas que, bueno, cuentan con alguna computadora, el 15.7%. Y bueno, pues sí, las telesecundarias son, digamos, las que tienen un porcentaje del 24.7%, pero porque pues prácticamente en eso basan su sistema educativo. De los 118
municipios de Chiapas, 46 no cuentan con acceso de banda ancha fija. La población y hogares presentes en esto se equivale al 14%, el 13% de los totales del estado, ¿no? La cobertura, estamos hablando de 2017, pues era del 33% de la población, que contaba, digamos, con una conectividad de 2 gigas, el 31% contaba con una conectividad de 3 gigas y el 29% con 4 gigas, sobre todo en zonas conurbadas, ¿no? O urbanas. Son factores que evidentemente limitan y siguen limitando la posibilidad de la atención de la educación a distancia. Y bueno, pues aquí ya han señalado las compañeras, bueno, qué estrategias han tratado de buscar, de encontrar las familias para dar continuidad a la formación de sus generaciones, de sus hijos. Sí, se utilizaron varias, se exploraron varias, pero eso es una respuesta que, bueno, pues las mismas familias tratan de buscar para que, bueno, pues se dé una continuidad formativa y pues los estudiantes, digamos, de alguna forma no vean, digamos, como truncados, pues esa continuidad de su formación académica en los diferentes niveles educativos. Hay niveles educativos en donde eso se facilita, digamos, un poco más, dada la característica de contenidos, dada la característica también de los temas que se manejan, pero definitivamente hay niveles en los que sí se presentó mayormente la complejidad y bueno, sobre ello podemos señalar pues diferentes factores presentes y asociados a la población indígena y esta parte de los retos de la formación a distancia. No se tiene todavía bien contabilizada la cantidad de población indígena que hay, por ejemplo, en Chiapas o que existe en México, porque se utilizan diferentes criterios, por un lado de los que sí hablan una lengua indígena, por otro lado de los que no hablan una lengua indígena, pero se identifican como indígenas, y bueno, pues así se van agregando diferentes criterios, entonces tenemos como un problema verdaderamente en el conteo de la cantidad de población indígena, ¿no? Y otro de los factores, pues, es la pobreza, la baja conectividad de banda ancha, como ya veíamos, o la nula conectividad en las diferentes regiones indígenas, la baja cantidad de escuelas bilingües en los diferentes niveles educativos, básico, medio superior, superior, porque pues sí tenemos una atención y una cobertura de la educación indígena con diferentes modelos educativos en educación básica, sobre todo en primaria, preescolar y primaria, no así en secundarias, no así en bachillerato, entonces se sigue truncando, digamos, esta posibilidad del fortalecimiento de las lenguas originarias, las lenguas indígenas, y bueno, pues el bagaje de conocimientos y epistemologías que ello implica. La carencia de profesores bilingües en educación básica, media superior y superior. Tenemos universidades interculturales 11 en el país, en el caso de educación superior, donde se está trabajando, sí, con la atención hacia las lenguas originarias como ejes transversales, pero de la gran cantidad de estudiantes y de la gran cantidad de población indígena que existe, pues solo hay 11 universidades interculturales que retoman como eje transversal el fortalecimiento de las lenguas originarias, ¿no? En bachilleratos, secundarias, bueno, pues me parece que pues ahí todavía pues hay una gran limitante, hay un vacío en cuanto a la atención a la población indígena, independientemente de las reformas a la Constitución de la República Mexicana, independientemente del decenio de las lenguas originarias, etcétera. Podemos ir señalando una serie de políticas y de reconocimientos, pero que no están materializados verdaderamente en el desarrollo de posibilidades que, bueno, pues ya nos estuvieran permitiendo pues la atención hacia las lenguas originarias y evidentemente también mejorando pues todos los servicios de telecomunicaciones en las comunidades. Carencia de plataformas en línea para la enseñanza de las lenguas originarias o la enseñanza bilingüe y de las TICs. Ahí podemos tomar diferentes documentos y bueno, nos van a dar distintas estadísticas y vamos a ir viendo cómo en las regiones indígenas, pues es, digamos, en las zonas donde pues prácticamente las telecomunicaciones, el internet, el acceso al internet, pues se ve reducido, se ve muy limitado
Y bueno, pues como me he comentado yo de inicio, pues esto, aunado a la pandemia, pues sí nos dio un fuerte golpe, ha sido un fuerte desafío que de alguna manera se ha tratado de solventar con diferentes estrategias. Y bueno, en muchas de las ocasiones, para el caso, digamos, de procesos de, digamos, producción escrita o procesos de lectura y escritura en el nivel de educación básico, preescolar y primaria, em, sí, evidentemente que es bien importante retomar todos los conocimientos contextuales, epistemológicos, locales, pero si tenemos todavía tasas de analfabetismo en nuestras comunidades, ¿cómo nosotros podemos entonces acompañar o cómo las familias pueden acompañar procesos de producción escrita cuando todavía ese es un factor que no ha sido plenamente atendido en las diferentes regiones de pobreza extrema y lamentablemente de presencia de poblaciones originarias, ¿no? Entonces, ese es otro factor que, pues sí, o sea, es otro de los retos, pero también de, digamos, pues sí, o sea, factores que no han sido plenamente trabajados, trascendidos, y bueno, pues que lo tenemos como parte del contexto, ¿no? Entonces, ya decíamos, bueno, pues, ¿qué estrategias formativas hemos utilizado? No sé, cómo voy de tiempo, pero ¿qué estrategias formativas hemos utilizado? Pues en el caso de educación superior en la Universidad Intercultural, pues hay un poco más, digamos, de posibilidad de trabajar con los estudiantes, independientemente también de los problemas de conectividad. Eh, Hemos trabajado con plataformas, con aplicaciones en Meet, Classroom, WhatsApp, correo electrónico, clases semipresenciales, porque evidentemente también hay contenidos que, aun cuando los trabajemos, digamos, con estas sesiones en línea, pues se requiere, sí, de la orientación, del seguimiento de manera presencial. Hemos continuado con todos los procesos de titulación a distancia, también para no limitar, no truncar, digamos, pues esta continuidad, digamos, y término de los procesos formativos de los estudiantes en la educación superior. Pero bueno, pues desde 2020 a la fecha, pues sí, puedo señalar que esto ha sido pues un reto fuerte que hemos tenido que paulatinamente trascender. Em, y bueno, pues en el caso de la educación bilingüe, pues el trabajo con cuadernillos y las clases semipresenciales. Em, sí podemos pensar que la educación a distancia, em, pues la formación a distancia se puede abordar desde las familias, pero evidentemente que no hay una estrategia nacional que podamos o hubiéramos podido retomar en este contexto de la pandemia. Nos visibiliza todas las problemáticas que contiene el sistema educativo nacional y nos visibiliza las grandes brechas y desigualdades que hay en el país, lamentablemente, pero bueno, es parte de la realidad. Entonces, bueno, de mi parte sería todo, por eso les decía que lo iba yo a abonar desde una perspectiva más general, y bueno, pues agradecerles mucho la invitación a esta ponencia y a este evento. Hola, Católica. Muchas gracias.